buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos un sábado más a nuestro espacio de noticias de la Iglesia aquí en Valencia. Bienvenidos a Encuentros. Esta semana queremos reflexionar con todos ustedes sobre todos los cristianos que no tienen esa libertad que nosotros tenemos, pues, de confesar nuestra fe, de celebrar, esa libertad de entrar a nuestras parroquias y de hablar de nuestra fe con libertad. Porque la persecución religiosa es una realidad abrumadora que cada vez está más presente en el mundo, vulnerando los derechos fundamentales. Según el informe de libertad religiosa que esta semana se ha presentado aquí en Valencia, en 62 países del mundo se producen a diario graves violaciones contra esta libertad, lo que supone una amenaza para más de 5.400 millones de personas en el mundo, y uno de los grupos más perseguidos son los cristianos. Samuel Martos, buenos días. 5.400 millones de personas, una cifra escandalosa. Es escandalosa realmente, y es que estamos viviendo en la Iglesia de los Mártires, ¿no? Realmente es una época donde hay muchísimos mártires. Entonces vamos a presentar este informe. Vamos a hablar, pero también hay más. Tenemos más temas también, porque mañana es la Jornada Mundial de los Pobres, en la que el Papa León XIV nos invita a que podamos ver los más vulnerables también como un faro de esperanza. ¿Y por qué? Pues porque muchos, viviendo desde su fragilidad, no se aferran a la seguridad del poder, no buscan la seguridad del dinero, sino que confían en él, se sostienen por la fe. Los pobres no deben ser una distracción dentro de la Iglesia, sino que tienen que ser los hermanos más queridos, por lo que deben estar en el centro de toda la acción pastoral. Así que, como ejemplo de estas palabras del Santo Padre, animándonos a mirar a los pobres que viven muy cerca de nosotros, vamos a contarles una asociación que lleva 10 años aquí en Valencia atendiendo a los más pobres, a las personas que duermen en las calles de la ciudad y cuyas vidas se convierten en invisibles para el resto de la sociedad. Así que ahora enseguida se lo contamos todo esto aquí en Encuentros. Pues en la labor de la Iglesia también está esta de acompañar y proteger a los cristianos perseguidos. Como decimos, millones de personas en el mundo que sufren por vivir y por defender su fe. Este mes se está presentando este nuevo informe de libertad religiosa que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada nos ofrece cada año para conocer de cerca la realidad de la Iglesia en el mundo. Como decíamos, en Valencia la presentación ha tenido lugar esta semana, el pasado martes, en la Universidad Católica de Valencia, y vemos las imágenes. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada denuncia la falta de libertad religiosa a la que se enfrentan 2/3 de la población mundial, 5.400 millones de personas que viven en países con graves violaciones a la libertad religiosa, sobre todo en regímenes autoritarios. Uno de los grupos más perseguidos en todo el planeta, si no el más perseguido, son los cristianos. Según el informe, 413 millones de cristianos viven en países donde se viola la libertad religiosa, de los cuales 220 millones están siendo directamente perseguidos. Hablamos de que 1 de cada 10 cristianos en todo el mundo está directamente expuesto a la persecución religiosa. Y en los países que no son autoritarios, aunque no vemos estas situaciones de persecución o discriminación, también es verdad que hay cada vez más ataques y menos objeción de conciencia, porque este ejercicio de la libertad religiosa, pues en ocasiones está excesivamente regulado por los poderes. Así lo señalaba nuestro arzobispo, Monseñor Enrique Benavent. Creo que la libertad religiosa, en primer lugar, es un derecho humano, no un derecho jurídico. Me parece que esta distinción es muy importante en el momento actual. Porque cuando nosotros consideramos la libertad religiosa como un derecho jurídico y no como un derecho humano, entonces estamos considerando que la libertad religiosa es algo que los estados pueden quitar o dar según les convenga. El derecho a la libertad religiosa es algo más que un derecho de culto. Incluye el derecho a vivir según los mandatos, las orientaciones de la propia religión. Incluye el derecho a educar a los hijos desde los principios de la propia religión. Incluye, evidentemente, el derecho a manifestar públicamente las propias convicciones religiosas y a difundirlas. Incluye también el derecho a objetar
contra aquellas acciones que van contra los mandatos o las propias convicciones religiosas. Pues muy importante vigilar ese derecho a la libertad religiosa dentro de todos los estados del mundo. Uno de los datos más destacados de este informe es que también las mujeres creyentes se encuentran en la diana especialmente de la persecución. Y un elemento que pone cada vez más en peligro la libertad religiosa es la persecución digital, a través, sobre todo últimamente, de la inteligencia artificial. En muchos países las nuevas tecnologías se están utilizando para monitorear y para penalizar expresamente la expresión religiosa. En concreto hablamos de países como China, Pakistán, Corea del Norte, que han ampliado el uso de estas herramientas digitales para censurar y para criminalizar también a los creyentes. Pues sí, Samuel, en la presentación de este informe de libertad religiosa estuvo presente también el sacerdote iraquí Naim Shoshandi, que relató su experiencia de persecución y la de los cristianos de su país durante los últimos años. Vamos a escucharle. Y hoy los cristianos de Irak viven como si estuvieran entre los leones, especialmente en Irak, pero también en otros países de Oriente. Hoy si decimos muchas veces, ya el Daesh no existe. No, es una mentira. Hoy los cristianos de Siria están viviendo bajo del Estado Islámico. Bueno, no salen las noticias, por eso es muchas veces también el mundo también tiene la hipocresía, ¿no? Es un poco hipócrita. Y esto porque en países orientales, tenéis que tener en cuenta vosotros, hay una falta de derecho a la vida. Pero vivió la experiencia más dura por asesinar a mi hermano, por ser cristiano. Un día salió a trabajar, pues se dispararon por ser cristiano. Por eso, para vivir como cristiano en estas tierras, hay que tener esta confianza, ¿no?, en el Señor, que no estás solo, ahí está el Señor contigo. Y también hay que preparar para ser mártir, para ser que siempre tienes el momento para el encuentro con el Señor. Por eso dolía mucho, costó mucho asimilarlo, pero siempre doy gracias a Dios por enseñarnos el perdón en la cruz, ¿no? Y también por eso yo rezo por estas personas, lo que han hecho el daño en mi familia y también de muchas familias que perdieron sus hijos por ser cristianos. Pues damos las gracias al padre Naim por este testimonio, ¿no? Y nos unimos también espiritualmente a toda esa iglesia mártir que está sufriendo en tantos países de Asia, del centro de África. Pues este mismo mes de noviembre, en el marco de la presentación de este informe, Ayuda a la Iglesia Necesitada hace entrega siempre del Premio a la Libertad Religiosa. Este año, 2025, lo ha recibido Mathieu Sawadogo, catequista de Burkina Faso. En mayo de 2018, un grupo de yihadistas le secuestraron durante 4 meses junto a su esposa, que además estaba embarazada. Los terroristas intentaron que se convirtiera al Islam de todas las maneras y al ver que no lo hacía, pues finalmente les abandonaron a los dos en un lugar apartado. El propio Mathieu cuenta su historia en este vídeo que difunde Ayuda a la Iglesia Necesitada. La escuchamos. C'est un catéchisme tourné en 1999. Tabkel yis mamana en fiat mam jang halon ko mali toara ben la tumda mo ha nan to sing gudugri en piana ton wan katan kang mo sa when le Christ ma sam yinga mam dawra pasam demo ha la ton hana vuim ha to sort kuga nasa balwangan ga ma hum kum sem mi kuma lan sataka am pole kale yahir mumba yemre la mo sa mi tele panan taltima am pale sakam na nga samam tebam sakam nan kiya martirin la sapile la ham paton zabero tiemte o paton ni bela non ton hangan yungoto ton no do kubela son toto ni la sapilo yu yanga am para ner fa pose sapile bis ko basio poela ner fa posha ni yang fa
me paam tɩ wẽnd deegd pʋʋsg ba tɩ pa pa yella pʋgẽ wã a Zeezi sã n pa tar mam yõodo la a pa tar mam zĩig la m tʋʋmda yõod fãa mam kẽ zĩ ning a Zeezi pa yiisd maa mam miyame tɩ a Zeezi meng la sẽn yiis mam la m lebg n wa n be ka wa tɩ neb n tʋma pʋgẽ wã n kimag tɩɩrẽndo tɩ koe-noogã ta tõnd tõnd sã n wa kẽ tɩ d pʋlengã tɩ tõnd tɩ yaa noog tɩ yaa toogo tõnd na n tũ a Zeezi tɩ toogã wata mosã tɩ tõnd tɩ tõnd pa mi a Zeezi ala tõnd kotame tɩ sõng tõnd Burkina Faso tɩ walla sã n sɩda a zɩɩba wʋmd la wʋsgo tɩ sã n paam sõngre d tõe n lebg n yẽbgame n yɩ tɩʋsd tẽebã vʋɩɩm wala sẽn da vʋɩ pĩn tɩ yaa sõma wã n ba la biiga la a vʋʋsem sõng yʋʋr yĩnga pa wʋma bõe Vamos a conocer ahora otro testimonio de persecución, en este caso desde Siria. Allí los cristianos ya no piden ayuda para vivir, solo quieren huir. La situación es dramática. Son marginados, se les excluye de ciertos trabajos y viven amenazados de muerte por el gobierno islámico. Hasta los mismos musulmanes más moderados sienten esta amenaza del gobierno. Así nos lo contaba el sacerdote franciscano Fadi Azar, que también ha visitado Valencia durante las últimas semanas. Vamos a escucharlo. Tristemente Siria cada día empeora y peor. La situación está dramática. Ahora con el cambio del gobierno actual, antes tuvimos un dictador al tiempo de Bashar al-Assad, ahora tenemos un gobierno que es islámico, fanático. Nuestros parroquianos ahora nos piden: Padre, no queremos más ayudas, comida, ropa. Ayúdanos a viajar, a salir fuera de Siria, porque tienen miedo por la vida de ellos, por la vida de los hijos. El miedo de toda la minoría, todos los grupos que no son musulmanes salafitas. Hasta los musulmanes moderados sienten la amenaza. Nosotros pedimos a la comunidad internacional de intervenir, de cambiar nuestra situación, porque la gente vive en miedo y hay siempre ataques. No solamente esto, muchos cristianos fueron secuestrados de estos grupos armados pidiendo dinero. El gobierno justifica que es actos singulares, pero es mucho. La gente, no hay estabilidad, hay miedo. Hay muchos jóvenes también perdieron trabajo por religión. Hay una discriminación. Están dando trabajo a solo grupo de gente, que la gente de Idlib que viene, que son musulmanes fanáticos. Ojalá que puede cambiar algo, porque la gente ya está cansada. Son 15 años de guerra. Empezó la guerra en el 2011, 15 de marzo de 2011. Y cada año es más difícil. Falta de electricidad, de agua. Por ejemplo, nosotros vivamos con 2 horas de electricidad al día. Si no fuera por la ayuda de la iglesia, la ayuda de muchas ONG que nos ayuden, desde España, por ejemplo, ayuda a la iglesia necesitada, Pro Terra Santa, Caritas, Calma, el grupo de Calma, que es un pequeño grupo que nos ayude, Hambre Cero. Todos son grupos que ayudan a la gente para poder sobrevivir. Si no fuera por esta ayuda, la gente muere de hambre. Ya. Y la electricidad lo mismo. Es imposible para una familia vivir sin electricidad. Nosotros somos felices por esta ayuda, pero no es suficiente porque no hay seguridad ahora. Necesitamos la paz, necesitamos la seguridad.
nosotros hacemos el único hogar donde ellos se sienten seguros, único lugar donde los niños pasan tiempo, los padres. Por ejemplo, donde yo vivo en Alepo, tenemos un centro grande donde recibir las familias a pasar tiempo durante el verano, piscina, lugares donde pueden jugar fútbol. En este lugar ellos se sienten seguros. Esta es nuestra misión. El mismo es, nosotros no paramos de hacer nuestras actividades de fe, grupos de oraciones, scout, catequismo, llenamos el tiempo de ellos dentro de la iglesia. También nuestras ceremonias, misas, fiestas, la iglesia está llena. No falta la gente porque es el único lugar donde se sienten en paz, se sienten seguros. Quiero agradecer a los benefactores de ACN, Ayuda a la Iglesia en Necesidad. Si no fuera por la ayuda de ellos, muchos cristianos en Siria, en Líbano, en Jordania, en Palestina, en todo el Medio Oriente, no pueden seguir adelante viviendo en estos lugares si no fuera por la ayuda de ellos. Nos ayudan en muchas cosas. En nuestros centros de catequismo ayudan a las familias con electricidad, poniendo paneles solares, ayudan con los sacerdotes con intenciones de misas, las casas que fueron demolidas por la guerra o por terremoto, nos ayudaron a reconstruirla. Yo quiero felicitar a ellos en este aniversario de 60 años, también agradecer por todo que ellos hacen y agradecer a los benefactores. Muchísimas gracias al Padre Fadi por ofrecernos este testimonio tan cercano y también a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada por facilitarnos este momento también de oración con el Padre Fadi por todos los cristianos perseguidos. Cambiamos de asunto porque con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres que celebramos mañana domingo, el Papa León XIV nos invita a mirar a los pobres como testigos de esperanza, una esperanza auténtica en un mundo que está marcado por la incertidumbre y por las desigualdades. Bajo el lema «Tu Señor eres mi esperanza», el Papa alerta del riesgo de acostumbrarnos y de resignarnos ante las nuevas oleadas de empobrecimiento causadas por la pérdida de vivienda, la pérdida de trabajo o el difícil acceso a la salud. El Papa nos recuerda que ayudar al pobre es una cuestión de justicia antes que de caridad. Por eso nos invita a poner a los pobres en el centro de nuestra mirada y a generar esa esperanza a través de la caridad cristiana. Pues precisamente Cáritas ha presentado los datos del informe FOESA, una radiografía preocupante sobre la exclusión social en España. En él se advierte sobre un proceso inédito de fragmentación social en el que las clases medias cada vez son más reducidas y muchas familias están viviendo ya en situaciones verdaderamente extremas. España presenta además una de las tasas de desigualdad más altas de Europa, con 4,3 millones de personas en situación de exclusión severa, una tasa que ha crecido muchísimo desde hace unos años, un 52% más que la que tuvimos en 2007. La vivienda y la precariedad laboral son al final el principal problema de las familias de la clase media. Pues en el marco de esta Jornada Mundial de los Pobres, nosotros nos vamos a adentrar en una asociación que está presente en nuestra diócesis y que atiende, Samuel, a los últimos de los últimos, a los más pobres, a las personas que viven en la calle. La Asociación Apostolado de la Divina Misericordia lleva 10 años en Valencia, recorriendo las calles de la ciudad por la noche, semana tras semana, para prestar ayuda,
para facilitarles comida, ropa de abrigo a todas estas personas que duermen en la calle, pero sobre todo también para ofrecerles su tiempo y su escucha. Vamos a verlo en el siguiente reportaje. Nuestra labor es, sobre todo, ejercer las obras de misericordia, que es lo fundamental, es lo que está dentro, en el centro de la espiritualidad de la Divina Misericordia. Las obras de misericordia se concretizan, sobre todo, pues, en el dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, enterrar a los muertos y otras muchas. Eso es lo que lleva a cabo ininterrumpidamente nuestra asociación desde hace más de 10 años. Gracias a la ayuda de los voluntarios y de los socios, pues vamos creciendo y podemos prestar mayor y mejor servicio, sobre todo a las personas sin hogar, las personas que pernoctan en las calles de Valencia, en los cajeros automáticos, bajo el río, en estos sitios donde muchas veces son invisibles porque están por las noches, pero ahí es donde empieza nuestra labor, por las noches. Y tenemos algo importante, nuestra labor no solamente es para un día a la semana, 2 días, sino durante toda la semana un grupo de voluntarios va saliendo por distintos lugares de Valencia viendo si hay nuevos asentamientos, nuevas personas que han venido, es decir, llevando un seguimiento con todas las personas que ayudamos, que eso es lo importante. No es una labor puntual, no es un apoyo psicológico puntual, sino es más bien un acompañamiento semanal. Y esto es lo que hace grande también a las personas, porque estas personas no solamente necesitan lo que es la ayuda material, psicológica, que también, sino también nosotros hemos acompañado a estas personas a los hospitales, a urgencias, hemos visto momentos difíciles en muchas personas y los hemos acompañado a urgencias, hemos estado con ellos pues hasta que han sido atendidos, es decir, que presta un servicio, yo creo que muy importante para la sociedad valenciana. Y como digo, muchas veces un servicio que no se ve porque se hace por las noches. Cuando todos estamos acostados, ahora que viene el invierno, calentitos en nuestras casas, es cuando nosotros descubrimos estas necesidades en estas personas. En su mayoría son personas muy agradecidas. A mí me han salido las lágrimas de escuchar a esa persona repetir muchas veces gracias, 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 porque son personas que pues la gente pasa de largo, no se fija en ellas. A veces, para tranquilizar nuestra conciencia, les damos una monedita y así con eso creemos que tenemos nuestra conciencia tranquila y ya hemos prestado un servicio, pero estas personas necesitan mucho más. En su mayoría, todos son muy agradecidos, todos. Hemos tenido 2 grandes catástrofes en Valencia, una a nivel nacional que fue la COVID y otra pues también la catástrofe de la Dana. También nuestra asociación ha estado presente en esos 2 sitios. Cuando en Valencia todos estuvimos confinados, nuestra asociación salía semanalmente para asistir a las personas sin hogar, dándoles mascarillas. Nosotros les llevábamos mascarillas para toda la semana, gel hidroalcohólico, etcétera, etcétera, aparte de los alimentos que llevamos también semanalmente, pues eso hacía que pudiéramos un poco afrontar lo que fue la COVID para todos. Y después con la Dana, pues desde el primer instante, nuestra asociación, nuestros voluntarios, nuestros jóvenes, estuvieron sobre todo en los pueblos del área de Valencia, pues ayudándoles desde el primer momento. La verdad es que es un servicio grande el que presta nuestra asociación, que en estos casos lo abrimos no solamente a las personas sin hogar, sino a las personas tan afectadas por la Dana. De estos 10 años hasta hoy, el perfil ha cambiado totalmente. El problema fundamental en nuestra sociedad, también en Valencia, es el problema de la vivienda. Personas que lo han tenido todo, han tenido un puesto de trabajo, han tenido una familia, han tenido una vivienda, ahora no lo tienen, lo han perdido. No han podido pagar el alquiler, no han podido pagar el préstamo y al final pues les han tirado de la casa.
¿Y dónde viven? En las calles. El no poder tener casa es no pensar en poder hacer un proyecto de vida. El no tener casa es no poder pensar en fundar una familia. El no tener casa es ¿dónde escolarizo a mis hijos? Pero claro, si yo soy una persona que hoy estoy aquí, mañana estoy allí, ¿dónde voy a escolarizar a mis hijos? No puedo, porque si hoy soy itinerante, hoy voy aquí, mañana allí, ¿cómo van a tener mis hijos un lugar donde poder estudiar? Pues claro, todo eso repercute muchísimo en las personas. Necesitamos, lo primero y más importante es la oración, porque la oración es la que nos ha permitido estar estos 10 años ininterrumpidamente sirviendo a los pobres en Valencia. Pero es verdad que, por desgracia, la ayuda económica también se necesita. Necesitamos colaboración económica, no solamente de personas particulares, sino también de empresas y ahora también muchos voluntarios. Cuantos más voluntarios, más grupos podemos hacer, porque nosotros cuando salimos no queremos que los grupos sean de más de 5 o 6 personas, porque yo siempre digo que los pobres no son un espectáculo. Eso es muy importante, hacer pequeñitos grupos, porque el pobre también necesita desahogarse, hablar, explicar en qué situación se encuentra. Pues nada, que en esta Jornada Mundial de los Pobres que celebramos mañana no nos acordemos de las personas que más sufren, de los que están en la calle, de los más olvidados, ¿no? Vamos a acordarnos de ellos, rezar por ellos también, como nos decían desde el apostolado de la Divina Misericordia. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo con estos testimonios que hemos traído hoy. Queríamos contar más cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, para los jóvenes, el próximo 22 de noviembre, el próximo sábado, a las 10 de la mañana en el Centro Arrupe, será el jubileo de los jóvenes diocesanos en la diócesis y después a las 12:30 misa en la catedral. Están todos invitados. Pero nada, había muchas más noticias. Bueno, pero no hay problema porque todas esas noticias saben que las tienen en la web del Arzobispado de Valencia, en archivalencia.org, en la pestaña de actualidad. También pueden seguir toda la información en la revista quincenal Paraula y, como no, en nuestro canal YouTube. Así que nada, nosotros esperamos la próxima semana. Ahí, acuérdense de la Jornada Mundial de los Pobres, de rezar también por los cristianos perseguidos, por los cristianos mártires, y nos vemos efectivamente la próxima semana.